Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Julieta Martina y este es el primer video. En este canal vamos a hablar de psicología. Yo soy estudiante actualmente pasando por el proceso de TIF o de tesis, más conocido como tesis, en psicología, así que vamos. Bueno, en este video vamos a hablar de dos aspectos importantes. El aspecto número 1 es ¿por qué razón o por qué iría a un psicólogo? Razón número 2. La ética profesional. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué derechos tenemos como paciente? ¿Y cuáles son las obligaciones del terapeuta? Bien, vamos por lo primero. ¿Por qué razón iría a un psicólogo o por qué razones para ir a un psicólogo? Bien, esto puede ser muy variado y bueno, puede variar de persona a persona, pero en realidad una de las razones por las que se suele asistir a terapia es por un malestar que uno puede tener en distintas situaciones, por ejemplo, cosas que no te pasaban antes o pensamientos que empiezan a ser como hacerte sentir mal, o puede ser como muy variada la temática, pero incluso se cree que vos, si vas a un psicólogo, tiene que ser sí o sí porque tenés algún trastorno diagnosticado como puede ser depresión, ansiedad y demás, y generalmente no necesariamente tiene que ser así. Puede ser por un problema común, puede ser por una situación que no sepamos cómo afrontar o no podamos alejarnos de la situación que nos está pasando problema. Otra de las razones puede ser porque nos estemos encontrando frente a bastantes conflictos, ya sea con personas cercanas o con uno mismo. Puede ser hasta en un proceso de orientación vocacional, no sé qué elegir, no sé qué decisión tomar, tengo ciertas alternativas, no sé qué me gusta. Puede ser hasta por conocimiento propio. En sí pueden haber muchas variables que pueden hacer que quieras ir a un psicólogo. Ahora, si te sientes mal y quieres acudir y tienes la duda, podrías probar y ver si te sirve. Después hablaré en otros videos, pero en realidad existen muchos tipos de terapia. Existen distintos enfoques de los que hablaré más adelante. Bien, la segunda parte tiene que ver con la ética profesional. Cuando hablamos de ética profesional tiene que ver con el qué hacer, es decir, el deber del terapeuta o persona profesional en una profesión determinada. En este caso vamos a hablar de qué obligaciones tiene tanto el terapeuta como los derechos que tenemos nosotros como pacientes. Bien, creo que hay muchas cosas de las que se pueden hablar en lo que es ética, pero voy a hablar de unos puntos centrales. En primer lugar, lo que tiene que ver con el consentimiento informado. El consentimiento informado ya puede ser de forma verbal o de forma escrita, en donde a la persona que asiste a terapia se le tiene que explicar las condiciones sobre las que se va a dar el proceso terapéutico. Es decir, cada cuánto pueden ser las sesiones, el tiempo que dura las sesiones, qué tipo de terapia o enfoque sigue el terapeuta. Se pueden plantear objetivos, como no, eso depende de cada terapeuta. O de cada rama, digamos, donde se trabaje. Hay en ramas y enfoques donde se prioriza lo que son los objetivos y hay en ramas donde no se prioriza un objetivo en general, porque bueno, tiene que ver con cada enfoque. Entonces en el consentimiento informado se explica esto al paciente, qué enfoque, se le explica las condiciones del proceso que tienen que ver con lo que es el secreto, que más adelante lo voy a explicar. Y bueno, cuánto puede llegar a durar la terapia, bueno, y demás. Todas las condiciones que tienen que ver con el proceso, cosa que la persona esté informada. Todas las cuestiones que tengan que ver con las condiciones en las que se va a dar el proceso terapéutico. Otro punto muy importante, como lo decía, que tenía que ver con el secreto, es la confidencialidad. Es decir, todo lo que se trate en el proceso terapéutico es confidencial, pero siempre es confidencial. Es decir, el psicólogo nunca puede decir a nadie lo que se está tratando en el proceso, exacto, pero tiene ciertos límites y vamos a hablar de esos límites. Lo que tiene que ver con los límites de la confidencialidad tienen que ver con ciertos puntos. El primero es que un terapeuta puede revelar lo que se habló en terapia si se lo pide, por ejemplo, la justicia o un juez. Eso por un lado. Por otro lado, si hay un informe o se pide un informe, derivar un informe, también el profesional puede abrir lo que es el secreto. Ahora, siempre sobre los marcos de lo que se está pidiendo en el informe. Es decir, si van a una escuela, por ejemplo, con un paciente, un niño, si van a una escuela y nos pide un informe psicodiagnóstico de ese niño, nosotros tenemos que reducir el informe, lo que se diga, ya sea de forma verbal o de forma escrita, solamente a lo pedido por la escuela. No se pueden decir cuestiones personales que no aludan al tema en cuestión.
Otra de las razones por las que se puede abrir el secreto tienen que ver con el pedido de la propia o los propios pacientes. Es decir, se puede pedir que el terapeuta hable, por ejemplo, de esa temática con alguien más, o sea, que lo habla, por ejemplo, que si viene una pareja y una de las personas viene a terapia y quiere que el esposo participe de una sesión y que el psicólogo le cuente cosas y se lo pida anticipadamente, se hace también porque es con permiso del propio paciente, porque es su historia. Otra de las razones, y muy, muy, muy importantes, tiene que ver con el riesgo. Es decir, si existe el riesgo tanto de la persona, del paciente, de terceros o del terapeuta, tiene la obligación de abrir el secreto, ya sea por medio de una denuncia o por las acciones que tenga que llevar en relación a esa información que tiene. Y eso también se declara, todas estas condiciones se aclaran, como dije, en lo que es el consentimiento informado. Otra de las razones por las que un psicólogo puede abrir o revelar el secreto tiene que ver con la defensa propia. Es decir, si un psicólogo es denunciado en el colegio de psicólogos por mala praxis o por alguna cuestión relacionada, puede abrir el secreto para defenderse, digamos, en una cuestión legal. Bien, esos serían los aspectos relacionados con lo más importante de lo que es la ética profesional, porque en realidad es una temática súper amplia y se pueden hablar de un montón de situaciones que más adelante vamos a ir viendo según me vayan dejando preguntas. Acá abajo voy a dejar mis redes sociales, tanto Instagram como TikTok, para poder hacerme preguntas y dudas que les surjan. Así se pueden contestar en distintos videos. Desde ya, gracias y un saludo grande. Chao, chao.